Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Imagina esto por un momento. Un científico respetado, con estudios, doctorados, publicaciones, está a punto de presentar una teoría que, según él, podría explicar algo que durante siglos hemos llamado milagros. Sanaciones imposibles, materialización de órganos, telepatía, incluso los actos que se le atribuyen a Jesús, como convertir el agua en vino, curar enfermos, multiplicar alimentos, cambiar la misma materia. Y justo antes de dar ese gran paso, este científico desaparece. Sin despedidas, sin una carta, sin un cuerpo, sin ningún rastro, como si se hubiera desvanecido de la realidad que tanto él mismo intentó comprender. Ese hombre se llama Jacobo Grinberg. Y esta es la historia de cómo pasó de ser un investigador del cerebro y la mente humana a convertirse en uno de los mayores enigmas espirituales y científicos de nuestro tiempo. Jacobo nace en diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia de migrantes europeos con raíces judías. De sus primeros años hay muy pocas fotos, hay pocos datos, pocos recuerdos documentados, pero hay un acontecimiento que marcará su vida para siempre. Su madre muere por un tumor cerebral. Imagina el impacto de algo así que puede causar a un niño. Ver a la persona que más amas deteriorarse sin poder hacer nada. Ver cómo el cerebro, ese misterioso órgano que nos permite pensar, recordar y amar, también puede volverse en contra de nosotros. Pero quizá ese dolor fue la chispa que encendió en Jacobo una pregunta que no lo abandonaría jamás. ¿Qué es realmente la mente? ¿Qué es la realidad que nosotros percibimos? Porque hay dolores que no solamente rompen, sino que también despiertan. Al llegar a la juventud, Jacobo tomó una decisión que parece lógica, casi inevitable: estudiar psicología. Para ello va a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Allí se sumerge en el estudio de la mente humana, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo recordamos. Pero para él la psicología no es solamente una carrera, es la puerta hacia algo más grande, el misterio de la conciencia humana. Con el tiempo, Jacobo se gana el respeto de los maestros y colegas. No es un improvisado, no es un charlatán, es un científico serio, disciplinado y muy metódico. Cuando termina sus estudios en México, da un salto aún mayor y decide mudarse a la ciudad de Nueva York para especializarse en neurofisiología. En el Instituto Cerebral de Nueva York se dedica a investigar cómo ciertas formas y patrones visuales modifican la actividad cerebral, es decir, cómo lo que nosotros vemos por fuera puede cambiar algo en nuestro interior. Esto no tiene nada que ver con rituales, con chamanes, nada de energía. Es solo ciencia clásica. Hipótesis, experimentos, mediciones, resultados. Y acá es importante entender esto.
Jacobo no empieza su vida entre velas, inciensos, rituales mágicos y cristales. No, él la empieza desde electrodos, cables, laboratorios, métodos científicos. Y tal vez, justamente por eso su historia se vuelve tan fascinante. En medio de todo ese trabajo científico, ocurre algo que abre una pequeña brecha entre su visión del mundo. En uno de sus viajes, Jacobo visita Israel. Allí entra en contacto con personas que aseguran comunicarse con espíritus, que pueden recibir mensajes, canalizar información que según ellos viene de otro lado, como si fuera otra dimensión. Para un científico que está entrenado en la lógica, en la base y fundamentos, esto es algo muy difícil de aceptar. Pero también es muy difícil ignorar cuando lo ves por ti mismo una y otra vez. No estamos hablando de gente que busca llamar la atención, sino de personas que viven su espiritualidad con profunda seriedad, prácticamente desde que son niños. Jacobo escucha historias, presencia sensaciones, observa. No tiene aún una explicación lógica, la verdad no lo cree del todo, pero tampoco puede descartar la realidad de lo que está viendo. Algo igualmente en su mente se incomoda. Es como si de ese mapa rígido de que todo es posible o todo es imposible, empieza a gritarse y empieza a volverse uno. Cuando regresa a Nueva York, Jacobo ya no es el mismo. Sigue trabajando en su tesis doctoral y sigue siendo un científico, pero ya no puede dejar de hacerse muchas preguntas incómodas desde aquel viaje. ¿Y si la mente es mucho más de lo que creemos? ¿Y si hay fenómenos reales que la ciencia todavía no puede medir o explicar? Mientras continúa con su trabajo formal, empieza a circular un nombre que cambiaría su vida para siempre: Pachita. Una chamana mexicana, una curandera de apariencia sencilla, hasta humilde, de quien se dice que es capaz de sanar enfermedades con las manos y realizar cirugías sin ningún tipo de bisturí quirúrgico, utilizando un simple cuchillo ordinario. Se cuentan todo tipo de historias que desde cualquier punto de vista médico, la verdad serían imposibles. Extracción de tumores, sin ningún tipo de anestesia, sin quirófano, materialización de órganos, trasplantes espirituales, heridas que se cierran casi de inmediato. Así como las personas podían entrar con un dolor terrible, salían prácticamente caminando. Para Jacobo, formado en la neurociencia, todo esto suena simplemente absurdo. Va en contra de todo lo que le enseñaron en las aulas y en los laboratorios. Pero hay algo que no se le puede quitar de la mente. El científico que hay en él no solamente descarta, sino que quiere comprobar. Y ahí nace una decisión que cambiaría su destino: regresar a México para encontrar a Pachita y observarla él mismo de cerca. Jacobo no tiene su número, no tiene correo, no tiene agenda, no existen redes sociales, no hay mensajes, no hay GPS. Lo único que tiene son rumores. Historias contadas de boca a boca. Personas que dicen: sí, yo la vi. Ay, mi familiar se curó con ella. En el barrio yo la he visto a veces. Aún así, Jacobo, solamente con estos rumores, decide lanzarse. Vuelve a México sin decirle nada a Pachita, sin ningún tipo de cita, sin ningún tipo de invitación, solo con el deseo de poder mirar con sus propios ojos si lo que cuentan de ella es algún truco, o si al contrario, la ciencia todavía tiene cosas que no puede explicar. Imagina a este científico, acostumbrado a pasillos fríos de hospitales y laboratorios grises, con muchos aparatos y cables, caminando ahora por calles llenas de polvo, subiendo escaleras viejas, entrando en caseríos, casas humildes, siguiendo pistas difusas que a la final ninguna es concreta. Después de todo este recorrido, llega por fin. Después de insistir y preguntar con muchas personas, alguien logra guiarlo hasta Pachita. No existe ninguna grabación oficial de ese momento. No hay fotos, no hay videos, no hay ningún documento firmado.
Lo que hay es simplemente un relato que es repetida una y otra vez, parece prácticamente leyenda. Se dice que cuando Jacobo por fin entra al lugar donde Pachita atiende a esta gente, ella lo mira fijamente. Y antes de que él pueda saludar o siquiera decir una palabra, le suelta una frase que lo deja frío. Jacobo, apúrate, te estaba esperando. Piensa en lo que esto significa. Ella no lo conocía, no tenía su ficha, no tenía fotos, nadie había llamado para avisar que él iría. Y sin embargo, ella lo llama por su nombre. Para un escéptico, esto ya es suficiente para incomodarse. Para un científico, esto es un golpe directo a la realidad. ¿Cómo podía saber que él iría? ¿Cómo podía reconocerlo al instante? En ese momento, algo dentro de Jacobo se rompe y se abre al mismo tiempo. Su parte racional sigue muy activa, pero ya no basta con decir, estos son simplemente mentiras. Jacobo quiere entender, él quiere investigar, él quiere estar ahí. Antes de continuar, detengámonos un momento en esta mujer, porque sin ella, la historia de Jacobo no tendría el mismo peso. Su nombre real era Bárbara Guerrero, pero todos la conocían como Pachita. Era una figura profundamente respetada en ciertos círculos de México, sobre todo entre quienes buscaban una sanación cuando la medicina convencional no tenía respuestas. Se decía que Pachita podía operar con un simple cuchillo ordinario, sacar un órgano del cuerpo del paciente y volverlo a introducir totalmente funcional. Luego podía cerrar esta herida con sus propias manos. Muchos afirman que el dolor desaparecía, que la enfermedad mejoraba, que los pacientes presentaban un alivio real. Otra parte de la gente simplemente la consideraba una farsante muy peligrosa. Esto debido a la reputación que ella tenía. Pero lo cierto es que la fila de personas que querían verla nunca se terminaban y nunca paraban de buscarla. Pachita no hablaba de física cuántica, no hablaba de teorías elegantes. Ella hablaba de energía, de espíritus, de una fuerza que podía actuar a través de ella, un dios antiguo mexicano. Y ahí, junto a ella, simplemente se colocó Jacobo, no como un devoto, sino como un observador, como un curioso, como un científico. Tomó su bloc de notas en la mano y tenía los ojos bien abiertos. Lo que ve ahí día tras día va a sacudirlo hasta la raíz. Jacobo comienza a presenciar cirugías, ve los cuerpos abiertos sin anestesia, personas que no gritan de dolor como normalmente deberían, heridas que según muchos testimonios sanaban con una gran rapidez. Se dice incluso que él mismo llegó a participar en alguna de esas intervenciones, sosteniendo instrumentos, observando el proceso desde un ángulo que muy pocos han tenido el privilegio. Para cualquier médico tradicional, esto es inadmisible, pero Jacobo no estaba ahí para juzgar, él solamente quería observar y entender. Con esto se formula una pregunta clave: si esto es real, ¿cómo es posible? Y si no es real, él quiere encontrar una explicación más profunda y la raíz de la lógica. Mientras más tiempo pasa con Pachita, más se convence de que hay algo muy extraño que está ocurriendo realmente ahí. No sabe cómo explicarlo, pero intuye que tiene que ver con algún poder mental. Empieza a imaginar quizás que la mente humana no solamente observa la realidad, sino que de alguna manera participa en la creación de ella. Es como si lo que vemos, lo que tocamos, lo que creemos como sólido, fuera en realidad el resultado de una interacción entre algo invisible y nuestro propio cerebro. Su experiencia con Pachita se vuelve entonces una especie de laboratorio vivo. Jacobo no solo anota lo que ve, sino que intenta darle un marco, una teoría, un nombre a todo esto. Todavía no lo sabe, pero ese mismo camino lo llevaría a formular su idea más polémica, una teoría que intenta explicar cómo podríamos modificar la realidad desde la conciencia. Una teoría que para muchos pudo haber sido el motivo de su desaparición.
Hasta aquí Jacobo ha recorrido un tramo intenso. De niño, marcado por la muerte de su madre, fue un estudiante brillante en la UNAM, fue un gran investigador en la ciudad de Nueva York, pasó a ser testigo de fenómenos espirituales en Israel. Finalmente, fue un compañero de una chamana que desafía toda lógica médica. Y lo que viene después es aún más profundo. Porque Jacobo no se quedaba simplemente con esa anécdota. Él no se queda con "eso está muy raro". Quiere construir un puente entre lo que ve con Pachita y lo que sabe que la neurociencia y la física moderna no pueden explicar. Él quiere demostrar, con un método científico, que lo que nosotros llamamos milagros podría tener realmente una explicación, aunque esa explicación nos obligue a cambiar por completo la forma en la que entendemos la realidad. Sería precisamente esa búsqueda la que llevaría a Jacobo a formular su teoría más famosa y a realizar también un experimento que es tan extraño para algunos que terminaron costándole la libertad, incluso la vida. Ya vimos a Jacobo como el científico que se atreve a entrar en el mundo de los milagros de una chamana mexicana. Ahora vamos a entrar en lo delicado, en lo revolucionario, lo que para muchos fue lo más peligroso, sus ideas sobre la realidad y la mente humana. Porque Jacobo no se conformó con decir que Pachita tiene milagros y hace cosas raras. Él quería encontrar un mapa y la raíz de esta explicación. ¿Qué quería él? Una teoría que uniera lo que veía en ese cuarto de curaciones con Pachita y lo que conocía del cerebro, la física y la conciencia. Ese mapa lo llamó teoría sintérgica. Antes de hablarte de la teoría sintérgica, quiero hacerte una pregunta a ti. Cuando miras a tu alrededor, ¿estás viendo el mundo tal y como realmente es? ¿O estás viendo una versión del mundo que tu mente y tus creencias construyen? Piénsalo un momento. Tú no ves las ondas de radio que atraviesan tu habitación. Tú no estás viendo el Wi-Fi. Tú no puedes ver rayos X. Tú no ves la mayoría de las frecuencias de luz que hay en este momento. Sin embargo, todo eso existe y todo eso está ahí. Tus ojos solamente captan una pequeña parte. Tu oído escucha una pequeña parte. Tu cerebro recibe poca información. Todo esto lo arma y lo llama realidad. Entonces, volviendo, Jacobo se pregunta: si ya sabemos que el cerebro construye una versión del mundo y lo que nuestros ojos pueden ver, ¿esa construcción será mucho más profunda de lo que creemos realmente? Jacobo lo propone como algo sencillo de entender, aunque realmente es muy profundo. Imagina que existe un campo invisible que está en todas partes, pero es un campo que no puedes ni ver ni tocar, pero contiene toda la información, absolutamente todo. Cada forma, cada color, cada sonido, cada pensamiento, cada posibilidad. Jacobo lo llamó la latiz. No te preocupes por ese nombre, solamente quédate con la idea. Es como si una red gigantesca de información que está por todas partes, incluso el universo entero, fuera una especie de internet cósmico y la latiz fuera el servidor central donde está todo almacenado. La latiz no es una nube de angelitos ni un lugar con sillas en la luz. Es más como si fuera una biblioteca viva donde están todos los planos de todo lo que puede existir. Pero ojo, esa biblioteca no tiene ni colores, ni olores, ni sabores, ni emociones. Tiene toda la información, mas no tiene la experiencia. Por ejemplo, es como si fuera la receta de un pastel. Tienes toda la descripción, tienes los ingredientes, las cantidades y el paso a paso, pero el sabor del pastel no está en tu boca, hasta que tú mismo te encargas de prepararlo. Aquí viene uno de los puntos claves de Jacobo. Según él, si tu cerebro puede interactuar con la latiz, la lee, la interpreta y de esa interacción aparece lo que tú llamas la realidad. La mesa, el árbol, el perro, la ciudad, tu mismo cuerpo, no son cosas sueltas flotando en el vacío. Es la forma en que tu mente y tus creencias organizan toda la información que existe en este campo. Es como un radio.
Las canciones no están dentro del aparato. La radio solamente capta una frecuencia que siempre estuvo en el aire y la traduce como sonido. Tu cerebro es, según Jacobo, una especie de antena biológica. Sintoniza con la latiz y la traduce en colores, formas, emociones, sensaciones, todo lo que nosotros percibimos como el mundo físico. Esto sería el resultado final de una ecuación invisible que ocurre entre el campo de información y tu conciencia. Tenemos que admitir que hasta aquí la idea ya es bastante poderosa, pero Jacobo va todavía más allá. Lo que él dice es que el problema es que no vemos el proceso. Creemos que nosotros no participamos. Creemos que la realidad simplemente está ahí, existiendo. Nosotros solamente observamos. Pero de verdad, estamos colaborando con su creación. Lo que nosotros estamos programados, lo que nosotros vemos, tocamos y podemos sentir, nosotros mismos lo hemos creado. Es decir, no solamente somos los espectadores sentados en la silla del universo, sino que somos los coautores de todo esto. Esta idea tiene un eco en algo que ya se ha investigado en la física moderna, y son experimentos donde las partículas subatómicas, que son las más pequeñas que conocemos, se comportan de manera distinta dependiendo si son observadas o no lo son. Y para no entrar en tecnicismos raros, la pregunta es simple, pero brutal. ¿Y si el observador puede cambiar lo observado? Déjame acá en los comentarios qué piensas. Jacobo toma ese planteamiento y lo lleva a un terreno más humano, más cotidiano para entenderlo mucho mejor. Si mi mente participa en la forma en que se organiza la realidad, entonces mi manera de pensar, sentir, creer y percibir es realmente muy importante, no solamente a nivel psicológico, sino a un nivel mucho más profundo. Jacobo tiene un giro bastante interesante. Él no dice que todos seamos magos que podemos hacer que las cosas aparezcan de la nada. Lo que él dice va más como que si la realidad que vemos es el resultado de cómo cada cerebro plantea la latiz, es posible que haya personas que tengan una conciencia más elevada que no solamente ven el resultado final, sino que también pueden acceder al código fuente, a la raíz donde realmente creamos todo. Como si la mayoría pudiéramos ver solamente una película, pero pocas personas tuvieran acceso al servidor donde está esa película proyectándose y pudieran cambiar la película desde ahí. En este grupo es que Jacobo sitúa a Pachita, a los grandes maestros espirituales, místicos como Buda, figuras como Jesucristo, personas que podían, por ejemplo, alterar la materia. Según su teoría, estas personas tendrían la capacidad de percibir la latiz de una manera mucho más directa y modificarla simplemente a su voluntad. Y si nos ponemos a pensar, esto realmente podría explicar muchas cosas. ¿Cómo es que Pachita puede hacerse esas cirugías imposibles, sanaciones repentinas o incluso los milagros que se relataban en los textos antiguos sagrados? ¿Cómo es que Jesús pudo convertir el agua en vino? ¿Cómo es que pudo multiplicar panes y peces? ¿Cómo es que podía sanar enfermos simplemente con la palabra y con la mano extendida en la frente? Para Jacobo, esto no son simplemente trucos mágicos. Son los ejemplos, en casos extremos, de lo que una conciencia realmente elevada y expandida podría hacer cuando sabe interactuar con este campo de información. Expliquemos esto de una forma más simple. Muchos han visto la película Matrix. Esta encaja muy bien dentro de la visión de Jacobo. En la película, los seres humanos viven dentro de una simulación. Es como una especie de programa de computadora donde todos sus cerebros interpretan la realidad física, lo que ven, lo que tocan, donde viven. Cuando uno de ellos, Neo, el protagonista, despierta la verdad, él descubre que todo lo que veía, los códigos, los edificios, las balas, las calles, no eran simplemente más que un código. Y cuando él realmente logra acceder a ese código, es que puede doblar las reglas de esa realidad. Esquiva balas, puede saltar edificios, desafía inclusive la misma gravedad. Jacobo plantea algo muy similar a esto, pero en versión espiritual científica. La realidad que ves, como por ejemplo en la película Matrix,
es como la latiz del código que hay detrás de todo esto. La realidad que ves es como por ejemplo la película Matrix, y la latiz es como el código que hay detrás. Ciertas personas con un nivel de conciencia muy elevado, como lo acabamos de decir, podrían entrar en ese código y modificarlo. Por ejemplo, como Pachita materializando órganos, Jesús calmando una tormenta, o un yogi que es capaz de detener su corazón por unos minutos estando en un estado de meditación profunda. Y si todos estos casos fueran realmente ejemplos de alguien que aprendió a hablar el lenguaje de ese campo invisible. Algo interesante sobre Jacobo es que él no simplemente se pone a un lado y dice: ay, la ciencia tiene la razón, o solamente lo espiritual tiene la razón. Él busca un puente para conectar esto, y cuando habla de la latiz, esa idea resuena con muchas tradiciones antiguas. Por ejemplo, los hindúes hace mucho tiempo ya hablaban de los registros akáshicos, que era como una especie de archivo donde estaría toda la información del alma y antepasado. Carl Jung ya hablaba del inconsciente colectivo, que era un fondo compartido por símbolos y experiencias que toda la humanidad compartía. Hasta el mismo Platón hablaba del mundo de las ideas, donde existían los modelos perfectos de todo lo que vemos de manera imperfecta. Muchas tradiciones espirituales hablan del mismo reino de los cielos dentro de ti, que es como si fuera un espacio interno donde todo ya está contenido en una potencia, donde todo es magnífico. En el lenguaje de Jacobo es la latiz, y esta podría ser la forma más moderna de hablar sobre esos misterios con palabras más cercanas a la ciencia. Supongamos que lo que Jacobo propone es cierto, aunque sea una parte. Hay algo realmente incómodo, y es que nosotros no solamente seríamos víctimas de nuestra propia realidad, sino que nosotros mismos lo estaríamos creando momento a momento. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, la forma en la que interpretamos lo que nos pasa. Y esto precisamente no significa que cuando algo duro nos ocurrió o cuando tuvimos que pasar por un momento difícil, nosotros mismos lo creamos, nosotros mismos lo trajimos y es nuestra culpa. No se trata simplemente de eso. Se trata de comprender que no somos tan impotentes como nos habían hecho creer antes. Realmente tenemos un gran poder sobre todas las situaciones que afectan nuestra vida. En lugar de vernos como piezas sueltas en un tablero, Jacobo nos invita a vernos como si fuéramos parte del tejido del juego, donde realmente nosotros co-creamos todo. Y si es así, entonces trabajar en tu conciencia, sanar tus heridas, observar tus pensamientos, elegir con quién conectas sexualmente. Esto no es algo nueva era, como dicen por ahí. Esto es una forma realmente de participar de una manera más lúcida y más involucrada en la realidad que tú mismo estás viviendo. Ahora viene algo sumamente interesante, y es que Jacobo no quiso quedarse solamente con esas ideas bonitas. Él quería responder la pregunta más concreta: si se puede medir, aunque sea un poquito, esta conexión invisible entre las mentes. Porque si existe este campo que nos une a todos, si de verdad estamos conectados más allá del simple cuerpo, entonces hay algo que debería poderse registrar, piensa Jacobo. Así nace en su mente un tipo de experimento muy particular, que es poner a dos personas conectarse profundamente y separarlas físicamente, y ver si lo que ocurre refleja en el cerebro de la otra, aunque estén lejos. Esto es como una especie de telepatía medida con aparatos, por así decirlo. Esto es una idea que después pasaría a ser un nombre bastante famoso, a llamarse el potencial transferido. Sería justamente mientras él desarrolla y perfecciona todos estos experimentos cuando su vida empieza a enredarse con algo mucho más oscuro. Conflictos personales, tensiones con su esposa, teorías de conspiración que hablan de agencias interesadas en sus descubrimientos. Realmente lo que pasa después es increíble. Aquí es donde la historia de Jacobo Grinberg deja de ser simplemente una exploración espiritual y se convierte en un territorio realmente peligroso. Una cosa es hablar ideas, otra muy distinta es intentar demostrarlas, y más en este caso, que la mente puede conectarse más allá del cuerpo. Jacobo no quería convencer a nadie con discursos baratos. Él simplemente quería llevar sus teorías a un laboratorio, encender una máquina, colocar los electrodos y registrar realmente señales eléctricas del cerebro.
y tal vez poder obtener algo que la ciencia pudiera mirar, debatir y exponer. Ahí es donde todo empieza a ser extraño. Jacobo entonces diseña una prueba simple en apariencia, pero es muy radical. Toma a 2 personas, las hace pasar unos minutos mirándose a los ojos, respirando juntas, sintiendo una conexión real entre ellas. Después lo que hace es separarlas en 2 habitaciones distintas. Ellas no pueden verse, no pueden escucharse, no tienen ninguna interacción entre ellas. Ambas quedan conectadas a electrodos para medir la actividad eléctrica del cerebro de cada una de ellas. Y entonces a alguna de estas 2 se le realiza un estímulo visual. Es como si fuera un flash de luz. Solamente a una de ellas. ¿Qué es lo que debería pasar? Que la persona que recibe el flash muestra una respuesta cerebral y la otra no. Pero se dice, y subrayo, se dice, porque no hay ningún tipo de documento oficial, que la segunda persona también registraba un pequeño registro. Era una escala mucho menor. Es como si fuera un eco, como si hubiera recibido algún tipo de estímulo cuando realmente no lo tuvo. No es el mismo nivel, pero era una sincronía muy similar. Esto era lo que Jacobo explicó como el potencial transferido. Si esto llegara a ser cierto, sería decir que 2 cerebros, una vez estén conectados emocionalmente, quedan unidos por un puente invisible que permite que la información viaje sin cables, ni señales físicas, ni un contacto directo, simplemente con sus mentes. ¿Será esto lo que llamamos telepatía? ¿O simplemente es una empatía amplificada, una resonancia cerebral? Podemos llamarlo realmente como nosotros queramos. Pero si esto se demostrara científicamente, el mundo como lo entendemos cambiaría para siempre. Es en este punto donde todas las versiones empiezan a contradecirse. Algunos colegas afirman que Jacobo sí obtuvo unos resultados sorprendentes de ese experimento. Otros dicen que más bien los registros eran confusos, que no se podían interpretar de una manera concreta. Y otros más, entre su grupo de detractores, aseguran que simplemente fue una coincidencia o que la segunda persona había recibido algún ruido externo que hizo que se alterara esta frecuencia. La verdad, lastimosamente nunca la sabremos. Los cuadernos completos y todos los registros que Jacobo llevaba en este experimento no aparecieron jamás. Lo que sí sabemos es que Jacobo estaba muy entusiasmado, estaba prácticamente obsesionado, porque sentía que él estaba a punto de demostrar que la conexión mental humana es real. Y si esto es cierto, entonces ya no solamente estamos hablando de un fenómeno curioso, sino de un conocimiento con implicaciones gigantescas. Esto podría llegar a desarrollarse como comunicación mental, sin ningún tipo de tecnología, acceso a toda la información no local de nuestras mentes, influencia de otra persona a distancia, lectura emocional profunda de otras personas, inclusive lo que nosotros llamamos leer la mente. Imagina por un segundo lo que esto significaría para los altos gobiernos, para las agencias de inteligencia, para las instituciones militares. Esto es realmente demasiado tentador, pero es demasiado delicado y peligroso. Mientras Jacobo entregaba cada vez su vida más al laboratorio, su vida íntima también empieza a fracturarse. En ese tiempo de sus experimentos, conoce a Teresa Mendoza, quien se convierte en su segunda esposa. Y al principio la relación, la verdad, parece bastante estable, se ve todo muy bien, pero con el tiempo empiezan a decir cosas muy duras. Muchos dicen que la relación era violenta, que siempre habían peleas, que inclusive Jacobo llegó a dormir fuera de su casa en una combi para evitar discusiones con ellas. Inclusive, en una entrevista documental mucho tiempo después, el hermano habría comentado que Jacobo le reveló que él temía por su vida estando con su esposa. ¿Será que esto lo exageró? ¿Será que hubo manipulaciones? ¿Será que esto es verdad? La verdad nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que la tensión dentro de su casa seguía creciendo bastante, mientras la presión en su trabajo aumentaba cada vez más sin duda. Jacobo estaba entrando en un territorio donde la ciencia, la espiritualidad
y todas las teorías conspirativas se mezclaban muy peligrosamente. Años más tarde, la neurociencia describe un fenómeno real que recuerda en cierto modo a todo lo que Jacobo intentaba mostrar: la resonancia límbica. Esto ocurre cuando dos personas, por conexión emocional profunda, hacen que sus cuerpos y cerebros empiecen a sincronizarse de una manera, es decir, los ritmos cardíacos, la respiración, inclusive expresiones faciales. Muchos patrones neuronales tendrían a sincronizarse. Esto es algo que se ve mucho entre madres, hijos, parejas que pueden estar muy enamoradas, personas que comparten experiencia intensa, gemelos, trillizos. Y esto no es simplemente telepatía, es una forma de conexión real, pero invisible. ¿Es medible? Tal vez profunda. No lo sabemos. Jacobo nunca utilizó ese término, pero si nos ponemos a pensar, todo esto encaja perfectamente en su teoría sintérgica. De algún modo, esa es la idea principal. Que nuestras mentes no están tan separadas como creemos, que el límite entre tú y yo es mucho más delgado, y quizás el cerebro humano funciona como una antena y no como una caja cerrada. Con su teoría cada vez más refinada, Jacobo decide dar un paso gigante, y es replicar el experimento de la conexión mental entre las dos personas que habían en habitaciones separadas, pero esta vez en países distintos. Lo haría teniendo una persona en México y la otra persona en la India, ya que allá tenía muchos colegas que estaban entusiasmados en sus investigaciones. Ambas estaban conectadas emocionalmente. Estas personas, de igual manera, tenían que estar conectadas emocionalmente minutos antes, es decir, estaban juntas, meditaban, respiraban, inclusive se abrazaban de ser necesario. Y ambas a distancia, en países distintos, eran medidas con los electrodos. Una recibiría un estímulo visual y la gran pregunta: a miles y miles de kilómetros, ¿la otra persona respondería también? Jacobo estaba realmente emocionado, ya tenía todo, tenía los voluntarios, tenía el equipo, todos los colegas dispuestos a ayudar. Él tenía ya los detalles listos para comprobar que realmente todo lo que siempre explicó era realidad. Y entonces, cuando ya estaba por descifrarlo, Jacobo Greenberg desaparece. Así de simple, así de abrupto, sin ninguna pista, sin ninguna señal. 8 de diciembre de 1994, Jacobo deja de presentarse al trabajo. No hay llamadas, no hay cartas, no hay señales, no hay ningún registro con salidas del país. Él, casualmente, su esposa Teresa, se esfuman como si la realidad hubiera cerrado la puerta para ellos dos. Con semejante hecho, se inicia una búsqueda a nivel nacional. Los periódicos se saturan en titulares, sus colegas no entienden nada, no hay cuerpo, no hay evidencia, no hay ningún rastro, pero hay rumores. Eso sí, muchos rumores. Algunos dicen que su esposa lo mató, otros dicen que Jacobo la mató a ella, otros dicen que simplemente huyeron juntos, que él escapó por vergüenza y no poder demostrar sus teorías. Otros dicen que inclusive fue raptado por agencias de inteligencia interesadas en sus experimentos. La historia, la verdad, se llena de sombras. Es entonces cuando entra en escena el investigador Padilla, un policía de altísima reputación impecable que empieza a encontrar muchas pistas inquietantes en este caso. Entre ellas, por ejemplo, el testimonio de que Teresa fue vista vaciando la casa y moviendo dinero una semana después de la desaparición de Jacobo. El relato de que Jacobo había hecho viajes misteriosos a Colorado, Estados Unidos. Y otro más extraño, un testigo dice y afirma que vio descender a Jacobo de una avioneta privada acompañado por supuestos agentes estadounidenses. Nada de esto se puede probar, la verdad no hay documentos que lo verifiquen, pero todo abre una puerta muy peligrosa, y es que la posibilidad de que alguien más lo estuviera siguiendo muy de cerca es una muy alta probabilidad. La CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, ha estado involucrada en experimentos reales sobre fenómenos mentales y manipulación psicológica. De esto se conoce bastante y de hecho hay documentos que lo verifican. Por ejemplo,
el proyecto MKUltra. Este buscaba el control de la mente humana a través de drogas, hipnosis, aislamiento y otras técnicas, la verdad, terribles, extremas, muchas veces inclusive sin el consentimiento de las personas que lo practicaban. Esto no es simplemente un rumor, esto es historia documentada por ellos. Y entonces acá nos preguntamos, ¿podría la CIA haber tenido algún tipo de interés sobre los experimentos de Jacobo? La verdad no hay muchas pruebas, pero hay un dato bastante inquietante. Y es que mucho tiempo después de la desaparición de Jacobo, en 2017, se desclasifican muchos archivos por presión pública. Entre ellos, la CIA tenía documentos que hablaban sobre la teoría sintérgica. Esto realmente puede que no pruebe nada, pero muestra que ellos sí sabían quién era Jacobo, sabían qué era lo que estaba haciendo. Inclusive se llegaron a interesar bastante por sus experimentos, por la teoría que él estaba tratando de mostrar. Es realmente a partir de aquí donde las teorías no paran. Hay quienes creen que Jacobo desapareció porque estaba a punto de mostrar algo realmente revolucionario, algo tal vez para lo que nosotros ni siquiera estuviéramos preparados para entender. Otros piensan que él mismo decidió irse simplemente por no enfrentar el peso de sus propias teorías. Muchas personas también aseguran que él jamás se fue, sino que trascendió a la realidad misma, como si hubiera logrado lo que tanto investigó, acceder a la latiz, a este campo de información, y desaparecer en esta versión de la realidad. Simplemente pasó a ser parte del todo. Cada teoría tiene agujeros, cada versión tiene sombras, pero todas comparten algo realmente inquietante. Y es que Jacobo ya estaba tocando el límite que pocas personas se atrevían a mirar. Por ahora nos hemos dado cuenta del camino de un importante científico que se atrevió a cruzar la frontera entre la mente y la realidad. Vimos sus investigaciones, sus experimentos, el misterio que inclusive pudo rodear su vida personal. Pero una parte bastante inquietante de esta historia también es lo que viene ahora. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió con Jacobo. Porque cuando alguien desaparece sin ningún rastro, sin dejar cuerpos, sin dejar notas, sin dejar señales, no había ningún tipo de indicio en la cual inclusive colegas investigadores estadounidenses trataron de apoyar a la policía y no encontraron absolutamente nada. Los mejores de los mejores no encontraron nada. Además, si se está trabajando en algo que podría cuestionar cómo entendemos realmente la conciencia y el poder de la mente humana, este silencio se llena de posibilidades. Algunas racionales, otras puede que sean un poco más difíciles de creer, otras que realmente parecen casi imposibles. Pero exploremos una por una. Esta es la explicación más terrenal que existe, la más humana pero puede que la más dolorosa. Se dice que Jacobo y su esposa Teresa Mendoza vivían en una relación bastante turbulenta, con celos, discusiones, rupturas, miedo, inclusive violencia. Testimonios cercanos hablan de peleas muy fuertes, hasta en los momentos en los que Jacobo dormía fuera de la casa para evitar todo este tipo de conflictos. Una semana después de la desaparición, Teresa fue vista sacando varios artículos de la casa, moviendo dinero de cuentas bancarias y salió acompañada por una mujer rubia, aclaran los testigos. Después de esto, casualmente, ella también desaparece. Quienes creen en esta teoría dicen que quizá algo ocurrió dentro de su hogar y que Teresa buscó borrar todo rastro antes de huir. Esto es una teoría que puede que sea posible, pero tiene un problema. Si fue un crimen, ¿por qué nunca apareció nada? Un rastro, una señal, cuerpo, huellas, restos, nada. Es como si la tierra se hubiera tragado todo, pero la tierra nunca traga siempre limpio. Otra hipótesis es que Jacobo, abrumado por tanta presión, por las dudas sobre sus experimentos, por su vida personal e inclusive la presión que estaba recibiendo, decidió desaparecer para empezar de cero. Algunos aseguran que quizá no quería enfrentar el ridículo de un experimento fallido, o que buscaba paz en algún lugar retirado del mundo. Por eso la teoría también tiene unas grietas muy profundas. Es que Jacobo tenía compromisos académicos bastante importantes. Él tenía boletos para viajar a Nepal a continuar sus investigaciones, pero nunca salió.
tenía reuniones agendadas para días después de su desaparición, a las que nunca llegó. Su carrera estaba en ascenso, no estaba en decadencia, estaba siendo de los científicos más famosos y prestigiosos del momento. Además, como lo mencioné, no hay registros de vuelos, de fronteras, movimientos ni siquiera de dinero que indiquen que él tenía algún plan de escape. Si esto fue realmente por voluntad, lo hizo sin dejar un solo rastro. Desapareció de una forma extremadamente difícil en el mundo real. Una de las teorías más populares, y aunque suene como película, la verdad, hay elementos que sí son bastante inquietantes. El investigador Padilla afirmó que un testigo vio a Jacobo descender de una avioneta tipo Cessna en Colorado, Estados Unidos. Iba acompañado en ese momento por Teresa Mendoza y por dos personas que él dice parecían agentes de la CIA o del FBI. ¿Esto puede ser un error? Tal vez, pero hay más. En 2017, cuando se desclasificaron todos los documentos de la CIA, ¿por qué la CIA tenía entonces estos registros sobre la teoría sintérgica de Jacobo? E inclusive muestran cómo Jacobo ya había ido a Estados Unidos a hacer varias pruebas e investigaciones con estos agentes gubernamentales. Puede que lo mismo no pruebe nada, pero esto confirma que ellos sí estaban realmente atentos y pendientes de Jacobo. Si había algún interés científico, curiosidad y vigilancia, la verdad será difícil saber. Lo cierto es que este tipo de agencias como la CIA han investigado durante décadas fenómenos como el control mental, percepción extrasensorial, visión remota, capacidades psíquicas, inclusive desde la Guerra Fría. El otro fue también el proyecto Stargate, enfocado en la visión remota y psicológica. Es decir, si existe un historial real de interés en habilidades mentales extraordinarias, estos agentes gubernamentales lo tenían. Si Jacobo realmente estaba a punto de mostrar que dos mentes pueden conectarse a distancia, que la conciencia influye en la realidad o que existe un campo que une todo, esto tal vez habría sido un riesgo para la seguridad nacional, para la seguridad del mundo inclusive. Esto es un recurso demasiado valioso, podría inclusive ser una amenaza. Pero esta ignorancia es justamente lo que alimenta la teoría. Muchas personas sostienen esto. Aunque sí, para muchos suena descabellado, esto no es una teoría aislada como parece. Muchos seguidores de Jacobo creen que su investigación sobre la conciencia pudo haber llamado la atención de seres avanzados, pudo haber entrado en un contacto superior y habrá sido capaz de interactuar con la mente humana. Si Jacobo estaba estudiando la conexión mental, los campos de información y la percepción inclusive en otras dimensiones, estas ideas coinciden con relatos antiguos y modernos de contacto extraterrestre, donde se describe cómo hay seres de otros mundos que tratan de comunicarse con nosotros, pero no con palabras, sino a través de telepatía e intercambio de información directo. Además, la desaparición tan limpia que tuvo Jacobo sin ningún tipo de rastro es típica en estas historias de abducciones. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Indicios? Coincidencias. Esta es una de las teorías más místicas, pero también es de las más bellas que hay sobre Jacobo. Algunos creen que después de años de meditar, de investigar la conciencia, de convivir inclusive con Pachita y buscar estructuras invisibles sobre la realidad, él alcanzó un estado tan elevado de la percepción como en el Medio Oriente se le llama el Nirvana, o lo que algunas tradiciones conocen como el Samadhi, o lo que inclusive en Occidente se interpreta como la ascensión espiritual. Desde esta perspectiva, Jacobo simplemente no desapareció como un cuerpo así que se esfuma, sino que la conciencia que se integra completamente en el campo que estudió toda su vida hizo parte de uno. Es como si hubiera comprendido que interactuar con la latiz al punto de poder desvincularse de la realidad física. Para muchos esto suena metafórico, para otros esto es profundamente posible. Si alguien estudió durante décadas y décadas la capacidad de la mente para poder moldear la realidad, ¿no sería demasiado poético que al final él mismo trascendiera y lo lograra? Otra de las teorías que mezcla ciencia y misticismo afirma que Jacobo, al trabajar tan intensamente con la latiz, pudo haber generado un tipo de salto o de fisura en la percepción.
ascendiendo inclusive a una capa de realidad que no está disponible para la conciencia común. Es como si hubiera pasado por una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nadie es capaz de ver. Un estado de conciencia tan expandido que la materia deja de ser un límite. Esto puede ser misticismo, puede ser un fenómeno psicológico extremo, puede ser un evento desconocido para muchos. La verdad tampoco lo podemos confirmar, simplemente porque ninguno lo conoce. La idea, igualmente, se mantiene viva entre quienes creen que la realidad tiene múltiples niveles y que Jacobo tocó uno de estos niveles al que pocos pueden llegar. En fin, sea cual sea la explicación que tú elijas, si es un crimen, un escape, un secuestro, ascensión o incluso contacto extraterrestre, todas terminan en el mismo punto. La desaparición de Jacobo Greenberg nos obliga a mirar hacia adentro, nos obliga a cuestionar lo que nosotros llamamos realidad, a preguntarnos si por lo menos la mente humana es mucho más poderosa de lo que nosotros imaginamos. Porque al final, lo más importante no es cómo desapareció, sino lo que sus ideas pueden despertar en nosotros. Jacobo creía que la realidad no era algo rígido, sino un campo de posibilidades moldeado por tus pensamientos, tus emociones, tu manera de ver el mundo, tu nivel de conciencia. Tal vez no podamos materializar órganos o salar personas con un solo toque, pero sí podemos cambiar nuestra percepción, sanar nuestras heridas internas, vivir con mayor intención, expandir nuestra conciencia, entender mucho más allá de lo que simplemente pueden ver nuestros ojos físicos, transformar nuestra realidad interna. Cuando cambias tu mundo interior, tu mundo exterior también cambia. Eso es algo que la psicología, la espiritualidad y la neurociencia moderna empiezan a reconocer por igual. Ya para finalizar, Jacobo nos quiso dar a entender el tejido invisible que une todo lo que existe. Algunos piensan que se perdió en el intento, otros dicen que se encontró lo que buscaba realmente. Pero su historia sigue bastante viva, porque esto nos recuerda algo esencial. Nosotros somos parte de un misterio mucho más grande de lo que podemos comprender. La conciencia tiene profundidades extremas que apenas estamos comenzando a explorar. Quizás, sin darnos cuenta, cada uno de nosotros participa momento a momento, acto tras acto, la realidad que nosotros vivimos todos los días. Esto hace parte de la creación de su propia vida. El despertar no es un destino, es recordar que siempre fuiste parte de todo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y dale like. Esto apoyaría bastante el canal. Y sobre todo, déjame en los comentarios qué opinas tú sobre esto. ¿Qué opinas sobre las teorías de la desaparición de Jacobo? ¿Qué opinas sobre la realidad en la que nosotros vivimos? Y sin mucho más que decir, gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en la próxima ocasión.